los últimos meses, a propósito de la pandemia también, y a propósito de la quinta ola, hubo muchos pacientes que se infectaron. Perfecto. Sí, doctor, que hemos visto casos donde hemos tenido algunas emergencias, entonces, para que esto, digamos, quede como una pequeña charla y pueda quedar la información en el correo, lo estamos grabando y ya luego lo subimos a nuestro canal, ¿ya? Está bien, entonces comenzaré, ¿no? Sí, comience. ¿Va a compartir pantalla? Sí, así es. Ya, espéreme un Para segundo. habilitar mi privilegio. Sí, le estoy habilitando la opción de compartir. Listo. Ya Ya. está. Esta presentación es breve porque, bueno, es informativa, pero creo que es importante para resolver muchas dudas que han tenido varios de los familiares, de los pacientes, de los cuidadores, sobre qué hacer en el caso de que su pacientito con ELA está con catarro, con infección, con gripe. Doctor, ¿podría hablar un poquitín más alto? Sí, claro. Vamos a hablar entonces acerca de las infecciones respiratorias agudas en la ELA, cómo deberíamos manejarla y qué es lo que deberíamos hacer en casa, ¿no? Primero hay que recordar qué cosa es la ELA. Todos lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo para entender por qué suceden las cosas con estos pacientes, ¿no? Hay que recordar que es una enfermedad de la vía nerviosa, es decir, los nervios. Los nervios en una persona con ELA se dañan, pues, como le explico a los pacientes en la consulta, pues como que se pelan y luego se rompen la comunicación que va del cerebro hacia los músculos, ¿no? Y entonces, como ya no hay comunicación, los cables se rompieron, pues automáticamente los músculos cumplen las órdenes que da el cerebro, dejan de funcionar y eso produce una debilidad muscular progresiva. Esta debilidad muscular progresiva cara alteraciones en el movimiento global en general, sobre todo en la marcha, o sea, caminar, no vamos a poder caminar o haber poco a poco limitaciones para caminar, también para movilizar las manos y manipular objetos, que es como generalmente suele comenzar. En algunos pacientes suele aparecer también alteraciones en la fuerza para comer, la deglución, ¿no? Entonces los pacientes se atoran con la comida, con el agua, no pueden pasar la saliva, etcétera. Luego se afecta la fonación, los músculos para hablar, ¿no? Cuando hablamos nosotros tenemos conciencia y queremos decir una palabra, la pensamos, entre comillas, y eso manda unas órdenes a los músculos de la garganta y hablamos. Y así como hablo yo, todos podemos hacerlo por voluntad. Pero cuando hay debilidad para hablar, pues hay la famosa disfonía, ¿no? Y al final, pues los pacientes acaban afónicos y ya no pueden hablar completamente, ya no se les entiende. También está el fenómeno de la protección respiratoria. Todos los días tosemos, escupimos, expectoramos, estornudamos ante cualquier estímulo que ingrese a la nariz, a la garganta, de tal manera de que cuando hay debilidad para proteger la vía respiratoria, la tos es ineficaz y la capacidad de expectoración voluntaria disminuye o se anula por completo, dependiendo del grado de debilidad que nos haya provocado la enfermedad. Y finalmente, pues también hay debilidad muscular para ventilar. Ventilar es la capacidad de meter y botar aire hacia los pulmones, hacia el aire del ambiente, pues, ¿no? Entonces, la debilidad para respirar va a provocar la dificultad para respirar, el ahogo que suelen sentir los pacientes y las alteraciones en la respiración que ya todos conocemos. Entonces, si entendemos que la ELA causa debilidad en diferentes niveles, vamos a entender qué es lo que sucede cuando una persona tiene una infección respiratoria o cualquier otro estímulo que genera estrés y que demanda mayor esfuerzo para respirar o para proteger nuestra vía respiratoria. Y bueno, también hay una afectación del ánimo secundaria a todo este fenómeno que es vivir con la ELA, ¿no? No vamos a hablar de otras alteraciones, vamos a enfocarnos básicamente en el aparato respiratorio. Entonces, en el aparato respiratorio, el músculo más importante para respirar es el diafragma, ¿no? Y si ustedes ven aquí en el dibujito de una rayita amarilla, ese es el nervio que viene desde prácticamente el cerebro, que manda la orden para que el diafragma se contraiga, y cuando se contrae desciende y genera un espacio vacío, vamos a llamarlo así, dentro del tórax, del pulmón, que va a generar
una diferencia de presión, entonces el aire va a entrar, como hay un vacío, va a entrar hacia el pulmón y así se genera la ventilación. Pero en las personas con ELA puede haber una alteración en la caja del tórax por la debilidad del tórax, ¿no? Como ya no pueden hacer fuerza para respirar, el tórax está débil. También el diafragma se debilita con el tiempo, ¿no? En algunos pacientes puede haber afectación de la garganta, los que tienen ELA vulgar sobre todo tienen como periodos de colapso, la garganta se cierra súbitamente y el paciente siente como que está ahogando, como que algo se le tapa. Eso es porque la garganta pues, se cierra. Y eso es por la debilidad muscular. Y a largo plazo, por este estrés que genera la debilidad de la garganta, del tórax y del diafragma, va a haber una alteración en el centro respiratorio como para el impulso ventilatorio ser el más adecuado, de tal manera que se forma un desequilibrio en el control de la ventilación y en la respuesta de los músculos del tórax y del diafragma y de la garganta para poder mantener esta ventilación, esta entrada de aire, la flecha verde, y su salida nuevamente, ¿no? Que eso al final deja de suceder por la debilidad. En tanto que el parénquima pulmonar, el pulmón mismo, suele estar sano y no tener ninguna afectación. Por eso las radiografías de todos los pacientes con ELA pues, suelen ser informadas como normales. Inclusive en las tomografías, ya por ahí algún paciente que ha estado enfermo con una infección respiratoria, les han hecho tomografía y todo, pensar que tenía COVID y qué sé yo, y al final el informe de la tomografía pues no encontraba neumonía ni nada, pero el paciente se sigue ahogando. Y eso es importante entender, los pacientes lo que tienen es una consecuencia de la debilidad muscular. Entonces, ¿cómo se maneja la ELA? Todos sabemos desde el punto de vista respiratorio que hay que hacerle primero de las 4 patitas de la mesa, la rehabilitación respiratoria, ¿no? Hay que hacer rehabilitación activa cuando el paciente se mueve, ejercicios respiratorios con las manos, el uso de los inspirómetros de incentivo, etcétera. O pasiva cuando ya el paciente ya no puede moverse porque está muy avanzado con las manos, ¿no? El terapeuta hace como masajes en el tórax, en el abdomen, ayuda a cambiar de posición al paciente para que pueda expectorar. Eso es la rehabilitación. Y la rehabilitación es importante, ¿por qué? Porque la rehabilitación, aparte de hacer que los músculos respiratorios que están chambeando, están trabajando todo el día para poder mejorar la fuerza para respirar, se cansan. También es importante para qué, para que lo ayudes al paciente a, a, a descansar un poco del trabajo que hace, porque las manos, cuando se hace la rehabilitación, alivian el esfuerzo. Es como cuando uno está con un dolor en la espalda, no le haces masajitos en la espalda y el dolor se alivia, el músculo se relaja y entonces pues como que se baja el estrés o la tensión muscular para respirar en este caso. Lo segundo es hacer la asistencia de la tos. Y cuando hablo de la asistencia de la tos no me refiero a usar una máquina, sino me refiero también a la rehabilitación respiratoria que utiliza equipos, ¿no? Como el AMBU, ¿no? Y esta rehabilitación respiratoria con el AMBU, para asistir la tos se debería hacer todos los días, por lo menos un par de veces al día, porque todos producimos muchas secreciones durante el día. En la boca, en la nariz, en los pulmones se produce el moco nasal, la saliva, y la flema del pulmón. ¿Y eso es por qué se producen? Porque son un mecanismo de defensa natural, son como gomita, ustedes lo han visto, todos tenemos estas secreciones, son como gomita que tienen adentro unas sustancias que son como antibióticos que evitan que las bacterias se metan, pero también si se mete alguna bacteria, algún virus, se quedan pegados en la goma y en la medida en que uno va hablando, va pasando el día, pues se lo va tragando, se lo va pasando o escupe y finalmente, pues, no se quedan los virus o los polvos o cualquier otro tipo de sustancia que hay en el ambiente, en el aparato respiratorio, no ingresan al pulmón, ¿ok? Para eso sirve el moco o la flema. Pero cuando uno tiene debilidad, como dijimos, ya no hay capacidad de poder toser o expectorar, entonces estas secreciones se van acumulando, y por eso es importante hacer la asistencia de la tos. Incluso si ustedes ven que el paciente ya no se ahoga, no tiene mucha flema, hay que hacerle. ¿Por qué? Porque las secreciones que se acumulan en la garganta se deshidratan y así como uno deja un yogur en el jardín, en el patio, un par de días se llena de honguitos, igual si una secreción respiratoria se queda acumulada en la garganta más de 24 o 48 horas, es posible de que ya en vez de convertirse en un medio de defensa, se convierta en un medio de cultivo para las bacterias. Entonces es importante hacer la asistencia de tos, eso les enseñan mucho los rehabilitadores. El problema es que a veces uno como cuidador
tiene el temor o la duda de hacerlo solo, o piensan que solo lo puede hacer el terapista, y en realidad eso lo debe hacer quien cuida al paciente. Em, Finalmente está la asistencia ventilatoria, esto es ya el uso del BiPAP, ¿no? Que es lo que yo veo cuando me los traen a la consulta. Y allí es básicamente reemplazar el diafragma, ¿no? Ya no solamente los músculos del tórax que ayudan a toser, sino los músculos del diafragma, que lo que hace es hacer mover el aire para que entre y salga del pulmón. Y para eso utilizamos estas maquinitas que se llaman BiPAP, por eso el nombre de marca, o VPAP, que debe ser el modelo ST, como ya saben, para que el paciente pueda respirar, ¿no? Para que la cantidad de aire que necesita sea ayudada por la máquina a ingresar al pulmón. Entonces, bajo estos 3 puntos, ese es el trípode, vamos a decirlo así, de manejo de la afectación respiratoria de la ELA, es todo paciente debe estar dependiendo del grado de severidad, ¿no? Al inicio de repente solamente rehabilitación y asistencia respiratoria, y luego al final con asistencia ventilatoria con el BiPAP, cuando la enfermedad está mucho más avanzada. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas? Todos lo sabemos, ¿no? Es una invasión de los microorganismos en el aparato respiratorio, que generalmente ingresan por la nariz. En primer lugar están los virus. En primer lugar, 7 de cada 10 personas con infección respiratoria, si no más, tienen una infección viral. Y los virus son como el COVID, son unos microorganismos que ingresan, se reproducen dentro de nuestro aparato respiratorio y luego pues se van. La mayoría se van, ninguno de los virus respiratorios se queda, y generan un proceso que suele durar variablemente en personas por lo demás sanas entre 5 a 7 días, ¿no? Con periodos más intensos que causan síntomas importantes como el catarro, ¿no? La congestión nasal, el estornudo, la fiebre, calentura, dolor de garganta y tos. Y al inicio, sobre todo los primeros 5 días, es indistinguible saber si el paciente tiene solo resfrío, o tiene faringitis, o tiene bronquitis, o tiene neumonía, porque todos tienen los mismos síntomas. Lo que diferencia es la progresión, y eso lo vamos a ver más adelante para explicar en qué momento deberíamos poner nuestro síntoma, nuestro signo de alerta, ¿no? Eh, para poder actuar y hacer algo diferente en el caso de que apareciese el síntoma o el signo de alerta. En general, ¿cómo se tratan las infecciones respiratorias en la ELA? Igual que en una persona sin ELA, entonces no es necesario llamar a un especialista en ELA para que les diga cómo darle tratamiento a un paciente con catarro que está en su casa. Puede verlo un médico general, un médico internista, un médico otorrinolaringólogo, un médico familiar, el médico del puesto de salud más cercano a su domicilio. Un consejo que siempre les doy a los pacientes, a sus cuidadores, es de que contacten con un médico que viva cerca a casa, que conozca al paciente, que lo vaya a ver periódicamente cada vez que le da un catarro, una gripe, una diarreíta, para que sepa cómo es. Porque la única forma de que los médicos le pierdan miedo a un paciente que no conocen es viéndolo como es inestable, ¿no? De tal manera de que pueden reconocer cuándo está mal, ¿no? Cuando se está empeorando. Y no llamar a alguien que no conoce nada y de pronto pues viene la complicación de que tampoco sabe qué hacer muy bien y dicen váyase con el hospital o vayan con el especialista, cuando en realidad pues es una infección respiratoria común y corriente que bien podría manejarse en casa sin necesidad de movilizar al paciente. Entonces, en general, igual que una persona sin ELA, ¿no? Paracetamol, hidratación, de repente un jarabe para la tos, que lo puede tomar. Y lo importante sí es mejorar lo que ya recibe, ¿no? Entonces, si un paciente ya está en rehabilitación respiratoria, hay que mejorarle la rehabilitación, porque si normalmente producimos 1 litro de flema al día, cuando uno tiene catarro o gripe, todos hemos tenido esto, sabemos, ¿no? Nos aumenta la secreción del moco, nos aumenta la flema del pecho, estamos con muchas ganas de toser, de expectorar, de estornudar, que es muy molesto. Bueno, eso mismo le sucede a un paciente con ELA, pero como tiene debilidad para toser, ¿qué pasa con las secreciones? Se le acumulan. Como tiene debilidad para estornudar, ¿qué pasa? Se le tapa la nariz, se le inunda de moco. Como no puede toser y se llena de secreciones, se siente mayor dificultad para respirar. Entonces, si uno no mejora la rehabilitación o no la realiza, no puede esperar que solo vaya a salir las secreciones, ¿no? Igual, si no asistes en la tos y no sabes cómo utilizar el ambú, no puedes esperar que el paciente pueda botar solo
las secreciones o la flema. Como es un tema de debilidad y no es un tema de producción, los pacientes no suelen mejorar ni con jarabes, ni con sueritos para las secreciones, ni con sobrecitos para la flema. Solo van a empeorar o no mejorar nada. Y en realidad lo que necesitan es mejorar esto, ¿no? La rehabilitación y la asistencia de tos. Eh, Porque es la única forma de que el paciente pueda botar con ayuda las secreciones que producen normalmente. Los medicamentos no mejoran la fuerza. Ustedes saben eso, ¿no? Ningún medicamento que existe hasta la actualidad mejora la fuerza de una persona con él. Lo que hay que hacer es rehabilitación y asistencia de tos. Otro problema que suele haber en los que usan BiPAP es que está con congestión nasal y con la flema. No le colocamos el BiPAP, que es cuando más lo necesitan. Si ustedes recuerdan cuando han estado enfermos de la gripe, de la tos, pues respiran más rápido, se cansan más fácil, porque están con un proceso inflamatorio y el cuerpo demanda más oxígeno para poder luchar contra la bacteria o contra el virus. Entonces uno respira más rápido. Entonces, si uno tiene debilidad para respirar porque no puede ventilar bien por la debilidad muscular que causa ELA en el diafragma, si yo le quito el BiPAP que le ayuda, ¿qué va a hacer? Va a empeorar. Probablemente va a sentir menos congestión nasal, porque yo sé que el BiPAP empeora la congestión nasal, pero la dificultad para respirar va a aumentar progresivamente hasta que el punto de que se agotan, se cansan, ya se pueden hacer hasta paro respiratorio por quitarles el BiPAP. Entonces no se recomienda quitar el BiPAP, y en último término, si la cosa es muy severa, pues hay que buscar una estrategia ya en el hospital, pero en casa no deberían quitárselo. En todo término, lo que podrían hacer en último término, perdón, es colocárselo de manera intermitente, es decir, hacerle rehabilitación, asistencia de tos cada 2 horas y colocar el BiPAP después de eso, ¿no? De tal manera de que van sacando las secreciones y le van colocando el BiPAP. Y generalmente eso es mejor que lo hagan con un terapista, con alguien que esté entrenado en hacer esto, si es que no lo pueden hacer en casa o si no lo han aprendido a hacer. Y en último término, es utilizar pues ya la aspiración de secreciones, porque es bastante traumática para el paciente, o utilizar este aparato que se llama Cough Assist, que es un asistente de tos, que lo que hace es chupar, es como una aspiradora, chupa las secreciones a través de la nariz y la boca para que se pueda expresar, pero a grandes presiones, no es como un aspirador normal que con la sondita va jalando lo que está por ahí, sino como este aparato genera gran presión, jala las secreciones incluso desde el pulmón para poder expectorar, ¿no? Pero también es un poco incómodo para los pacientes, sobre todo si es primera vez y están en agudo. Coordinar es bien complicado si no tienen experiencia, además de que no tenemos disponibilidad de los asistentes de tos para todos los pacientes ni en todo el país. Eso es un problema que deberíamos ver cómo resolver más adelante. Y finalmente, pues los cuidadores deberían saber cuándo detectar la aparición de las complicaciones, es decir, los signos de alarma, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma son básicamente 4. Uno, que tenga fiebre persistente a pesar de tomar el tratamiento que le ha indicado su médico, el que lo fue a ver en casa, que le dijo, señora, tiene una faringitis, una sinusitis, una bronquitis. Le dan tratamiento para la fiebre y los medicamentos que el médico considere. Y si pasados 48 horas, al tercer día, es decir, después de tomar la medicina, sigue con fiebre es más de 38, por cierto, deberían considerar la posibilidad de llevarlo a emergencia o urgencia. 2, que haya un incremento progresivo y sostenido de la falta de aire. Es decir, no es que yo tengo falta de aire ahorita severo, luego me pongo de costado, me jalan las secreciones con el aspirador, o me nebulizo y luego se me pasó. No, esto es un incremento progresivo y sostenido de la falta de aire o del trabajo para respirar. Ustedes, los que cuidan a los pacientes, saben cómo respira su paciente, ¿no? Si empieza a respirar más rápido, más profundo, haciendo más fuerza, se nota que está haciendo más fuerza para respirar, a pesar de utilizar la aspiración, a pesar de utilizar la rehabilitación respiratoria, a pesar de la asistencia de tos, a pesar de estar con el BiPAP. Eso quiere decir, si hay más de 24 horas, que hay un problema y que hay que llevarlo a emergencia. Y si hay un cambio sostenido en el color de la flema, ¿no? Su flema normalmente es de color pues amarillo espeso, no ocurre, o plomo, y de pronto hoy amanece verde y al día sigue verde, mañana sigue verde, y son 2 días de colores diferentes a lo normal.
en su color y aumenta las secreciones, pues entonces es importante si las flemas son de colores raros como verde, como arvejas, como marrón, con sangre. Eso es importante también llevarlo a emergencia. Esto a veces es complicado de diferenciarlo porque como no pueden expectorar, pero cuando se aspira uno suele ver eso, o cuando le hacen el accidente de tos con el ambú y empieza a expectorar como tacos grandes de color verde, entonces eso también hay que llevarlo a emergencia a pesar de haber tomado el tratamiento que le indicaron, ¿no? Bueno, entonces a pesar del tratamiento. Y finalmente, si el paciente tiene cambios en el estado de conciencia, ¿qué cambios, doctor? Somnolencia, es decir, él siempre estaba despierto y ahora está como que duerme, duerme, no se quiere despertar. Eso es un problema. O al revés, que se desoriente, ¿no? De pronto ya no reconoce a quien lo cuida, se agita, empieza a gritar. Eso es también un problema, hay que llevarlo a emergencia probablemente. Y la siguiente pregunta es, doctor, entonces, ¿dónde lo manejo cuando es severo? Porque si tiene síntomas de alarma, probablemente sea una ira severa, probablemente sea neumonía, ¿no? Antes de tomar la decisión hay que tomar en cuenta lo que el paciente quiere o lo que el paciente quería, ¿no? Eso se llama voluntad anticipada. Todos sabemos que la ELA es una enfermedad progresiva que va gastando poco a poco al paciente, lo va apagando lentamente, de tal manera de que si el paciente sabe cuál es su enfermedad, él puede haber tomado decisiones previamente, decir, pues, por ejemplo, yo no quiero que me intuben, yo no quiero acabar en la UCI el resto de mis días, no quiero que me hagan ventilación invasiva, y hay que tener en cuenta que cuando son iras severas, es muy probable, altamente probable, que cuando lleguen a urgencias, si los reciben, les van a intubar a los pacientes, los van a colocar en ventilación invasiva, van a pasar a cuidados intensivos y probablemente tengan una hospitalización muy larga. Es más, muchos nunca llegan a salir después de esto de la hospitalización y se quedan en ventilación mecánica por traqueotomía hospitalizados. Esto además, el estado de estrés que genera la neumonía o la infección severa puede provocar que la ELA se progrese más rápido y la debilidad sea más grande después de que se supere la neumonía y siempre existe la posibilidad de que no pueda volver a casa, donde muchos pacientes quieren seguir su tiempo de vida estimado. Entonces es importante tomar en cuenta la voluntad anticipada del paciente, ¿no? Y esto nos retoma hacia la primera parte donde dijimos que la ELA podía producir mucha debilidad muscular, pero también podía producir alteraciones del ánimo, ¿no? Entonces es importante que el paciente cuando de su voluntad anticipada esté lo más tranquilo posible, de que lo haya meditado bien y de que no sea una decisión de última hora o de último momento, de tal manera de que si ustedes encuentran un síntoma de alarma en el paciente, sepan pues que él no quería que lo intuben, él no quería que le pongan UCI. O al revés, ¿no? Él sí quería ventilación mecánica, sí quería estar en hospitalización hasta lo que se pueda. Eso depende mucho de cada paciente. Porque cada infección respiratoria, cada gripe, es posible que en algún momento se pueda convertir en una neumonía. Y si se convierte en una neumonía, es posible que el paciente tenga que ir a emergencia a hacerse ventilación mecánica y puede acabar en cuidados intensivos por mucho tiempo. Muchos pacientes toman la decisión de no irse y pues pueden recibir antibióticos en casa y para eso nuevamente vuelve el consejo de que tienen que tener un médico que los conozca de tal manera de que le puedan dar tratamiento para neumonía endovenoso, por ejemplo, en casa y que sepa cuándo está mejorando y cuándo no está mejorando. Porque es bien complicado que que usted vaya a emergencia, le den la medicina para que lo tome endovenoso en casa porque no se lo van a hacer. Eso generalmente es más bien del médico de familia, de cabecera, el que debería atenderlo de tal manera de que pueda recibir una opción de tratamiento sin que vaya a emergencia, sabiendo cuáles son los riesgos, las limitaciones de recibir tratamiento para una neumonía severa en casa. Muchos pacientes pueden mejorar. Se estima que más o menos de cada 10 pacientes con neumonía severa que reciben tratamiento en casa, 4 se curan, el resto, pues lamentablemente por la severidad de la enfermedad, no llegan a curarse y se complican más, pero eso requiere mucho de una estrategia ya planeada en casa. Los cuidados en frecuencia condena tienen que prepararse, saber a quién acudir, en qué momento acudir, por qué hacer las cosas o no hacerlas dependiendo de lo que el paciente había pedido previamente y estas cosas se deben hablar antes de que sucedan y no esperar a que suceda la neumonía hoy día o mañana y en ese momento decir qué hacemos, llamamos a la emergencia, no llamamos a la emergencia, porque finalmente eso genera más sufrimiento y de por sí ya esta enfermedad que causa tanto dolor al paciente y a su familia
no debería causarles más situaciones de dolor, sobre todo si están en la incertidumbre de qué hacer en el momento en que sucedan estas infecciones, ¿no? Eh, y eso es lo que yo les quería presentar, como en la idea de orientarles en qué es lo que se debe hacer con estos pacientes y cómo enfrentarlos para poder entender que antes que el medicamento es la rehabilitación, porque la rehabilitación previene. Antes que los medicamentos para expectorar, los expectorantes es la asistencia de tos, porque hay que ayudarlos a botar la flema porque no tienen fuerza. Y hay que saber en qué momento decidir si se lo lleva a emergencia o no, una vez que el tratamiento que se hace en casa, convencional para una infección respiratoria, no está funcionando, y eso se hace a través de la identificación de los signos o síntomas de alarma, eh, y que la decisión final que uno debe tomar respecto de dónde llevar a un paciente con una enfermedad severa depende mucho de la voluntad que tuvo el paciente previamente, de su deseo previo de cómo llevar su enfermedad en una condición grave o en un momento crítico para su vida. Ahora sí estoy atento a sus preguntas. Creo que Listo. en el chat. Gracias, doctor. Vamos a empezar con el tema de las preguntas. Inés, ¿podrías iniciar? De repente tú ya las viste Sí, primero. sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Las primeras preguntas están todas similares sobre cómo poder atenderse en el OAISA con usted. Hay un tema de CIS y cómo es el procedimiento para los casos de, de derivación al Loaiza, ¿no? Pero creo que por ahí van las primeras inquietudes. Eso creo que lo podemos responder nosotros también. Y para el doctor directamente también hay una pregunta sobre el AMBU, qué otros equipos, además, qué es el AMBU y qué otros equipos de ayuda respiratorias hay. Angélica, no entiendo muy bien tu pregunta, es producto, que está sin voz y que sí es producto de los problemas de respiración. Y entonces una es la tensión, otro es el tema de la voz y si es producto de la respiración, y también hay una pregunta sobre en qué momento se utiliza el BiPAP. Por ahora esas tres inquietudes. Luego contestamos esas y luego entro con las siguientes preguntas que Sí. están entrando. Ya, perfecto. Respecto de la atención en el hospital, pues si no tienen CIS, pueden venir directamente, solamente tienen que coordinar la cita conmigo directamente por teléfono, o si no, aquí hay un asistente los días viernes que registra las citas, pueden venir, decir que son pacientes con ELA, pero eso no tengo un cuaderno y al decir que día tienen que traer a su paciente, eso no es muy complicado. Si tienen CIS, eso es complicado porque para el CIS tienen que tener hoja de referencia. Y la hoja de referencia se tramita desde su posta, desde esa posta donde se inscribieron al CIS, y hay que seguir un camino de un hospital a otro hospital hasta que lo mandan acá. Y lo que tienen que decir es que necesitan ventilación no invasiva para un paciente con ELA. Solamente mi hospital lo hace, los demás no lo hacen. Entonces, cuando usted le dice, yo quiero ventilación no invasiva para mi paciente, le van a dar referencia automáticamente los colegas de neumología de otros hospitales. Eso es uno. Dos, respecto de la voz, ¿no? De por qué ya no hablo. Nuevamente, cuando les puse la primera laminita, ¿qué cosa es la ELA? La ELA es una enfermedad donde los nervios se cortan, ¿no? Ya no funcionan, y por lo tanto los músculos, cualquier músculo de la respiración, músculo de la voz, músculo para comer o músculo para mover las manos, ya no funcionan, se debilitan progresivamente. Entonces la pérdida de la voz no es porque su pulmón esté mal, no es porque su respiración esté mal, es porque los músculos para hablar ya son débiles. Y así como ya no puedes mover la manito o agarrar la taza, la fuerza para los músculos de la voz se pierde y por lo tanto la voz baja de volumen, se vuelve más raspada, ¿no? Ya no puede articular palabras, ya no puede decir perro, ya no puede decir labio, porque eso requiere que la lengua se mueva de una forma especial. Como está débil, pues ya no puede articular palabra y por lo tanto poco a poco se pierde la voz. La voz no se pierde porque hay una debilidad de los músculos de la respiración. Se pierde porque se pierde fuerza en los músculos de la voz, que son otros músculos, son unos chiquititos. ¿Ok? Entonces,
Y otra cosa que suelen diciendo, pues si se va la voz, ya están mal del pulmón o de la respiración, no, son independientes, ¿no? Eso sí es independiente. Pueden estar mudos por completo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, casi no hablar, y sin embargo no requiere todavía el BiPAP porque la fuerza del diafragma, el diafragma es un músculo que está entre la barriga y el tórax, sigue estando buena. Entonces el diafragma funciona bien, pues sigue ventilando sin problema. Recuerden que es debilidad ventilatoria una cosa y otra cosa es debilidad para proteger la vía respiratoria, o sea, para toser o para hablar, que es en el caso de la fonación, ¿vale? Esa es la Ok. segunda. La tercera, ¿cuál era la tercera? Sobre el BiPAP, Sí, Freddy, bueno, ahí está vinculado, ¿no? Porque Freddy pregunta hasta qué momento sirve el BiPAP. el Este, BiPAP, ujú. el BiPAP. ¿Cuándo iniciarlo? En realidad, desde el punto de vista del cuidador, no hay forma de que ustedes sepan cuándo comenzar, porque hay que hacer un examen, unos análisis para hacer, saber cuándo iniciar, ¿no? Muchos pacientes me han llegado a mí a la consulta con muchos síntomas, yo los evalúo, les hago exámenes, no, todavía no necesita BiPAP. U otros que no suelen tener muchas molestias, dicen, no, yo camino bien, no tengo nada. Le tomo el examen y sí necesita el BiPAP. Porque la alteración ventilatoria, la debilidad para ventilar, es decir, para meter aire al pulmón, este, se manifiesta tempranamente con alteraciones en la concentración de ciertas sustancias en la sangre, y uno puede decir, bueno, probablemente requiera ventilación si ya usa silla de ruedas, probablemente requiere ventilación si despierta más 2 veces en la noche, pero eso requiere más bien una evaluación especializada más que una, una guía doméstica de cuándo iniciarlo, ¿no? ¿Cuál es el consejo que les damos a los pacientes con ELA, aquí en cualquier parte del mundo? Si usted tiene diagnóstico de ELA hoy, en un mes lo tiene que ver el neumólogo y hacerle las evaluaciones cada mes, cada 2 meses, según indiquen, hasta detectar la aparición de los síntomas o signos tempranos desde el punto de vista médico de que ya tiene debilidad para respirar. Desde el punto de vista del cuidador, pues no hay forma de que ustedes lo puedan determinar porque no es fácil hacerlo a simple vista. Y cuando ya el paciente se está ahogando, muchos pacientes suelen hacer eso, no, doctor, ahora sí ya me estoy ahogando, quiero que me dé el BiPAP, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para tener algún beneficio. Si usted busca consulta cuando ya se ahoga, cuando ya no puede respirar echado, cuando come se cansa y se queda sin aliento por comer, entonces eso ya es demasiado tarde, ¿no? La idea es intervenir temprano, de tal manera de que le dé chance al paciente para dos cosas. Uno, para prevenir el daño del músculo del diafragma, que al final se cansa. Es como cuando uno va a la mar, corre, sino que es entrenado, al final acabas con las piernas que no te responden, pues porque has hecho un ejercicio adicional al que nunca estás acostumbrado. Es lo que le pasa a la persona con ELA que no usan BiPAP de forma temprana. Y lo segundo es que muchas personas demoran en adaptarse, ¿no? Algunos pacientitos no se acostumbran a la máquina, les demora 1 semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, nunca se logran algunos. En tanto que si lo usas uno al inicio, cuando recién requieres poco a poco, pues se va adaptando, le da chance o tiempo para irse adaptando, de tal manera de que el proceso no es tan desesperado, porque finalmente el ahogo es más grande que la paciencia para poder colocarse la máquina. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, la BiPAP se debe colocar lo más temprano posible, en tanto se detecte la alteración de la fuerza para ventilar, así se llama, con exámenes médicos, con análisis, pues. Creo que Perfecto. con eso damos 2, 3, sí. Listo. ¿Qué Muchas otra pregunta? gracias. Sí, hay otras preguntas, discúlpame, Gabriela. También están preguntando sobre las consecuencias negativas del uso de asistente de tos y sobre la otra máquina para retirar la flema. El aspirador de secreciones. Sí, Sí, imagino que es esa. sí, el aspirador de secreciones tiene el problema de que uno lo hace a ciegas e invade al paciente, ¿no? Cuando decimos invadir, cuando metemos algo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso metemos la sonda, ¿no? Y la metes a ciegas, tú no estás mirando a dónde está yendo la sonda, ¿no? La sonda puede estar quedándose pegada en la úvula, o sea, la campanilla, se puede doblar y se mete a la nariz, o se puede meter y se va a las cuerdas vocales, o se puede meter al esófago, uno no sabe qué está aspirando, solamente mete la sonda y pues chupa y sale el moco, ¿no? Entonces cuando uno mete algo a ciegas, pues corre el riesgo de poder lacerar, dañar
la mucosa, y recuerden que la mucosa es como el labio que está adentro, ¿no? Es delicado, es suavecito, y si usted se muerde un poquito los labios, al toque se le inflama y se hincha o hasta sangra. Bueno, imagínense, pues lo mismo en la garganta. Entonces la sonda, ustedes han visto, es delgadita como un lapicero, un poco más o menos, ¿no? Entonces esta sonda puede provocar, generar la presión de la aspiración sobre un solo punto en la mucosa de la faringe, entonces generar daños pequeños y eso puede provocar sangrado, carraspera persistente, eh, incomodidad al paciente, incluso dolor, y algunas veces hasta sangrado. Eso es en cuanto al aspirado. Y en cuanto al asistente de tos, en realidad no tiene grandes complicaciones, sino más bien es el tema de tolerancia, es igual que el BiPAP. Al inicio, requiere que el paciente pues, se acostumbre a la sensación de que le estás metiendo aire a presión, como que lo inflas como un globo, y luego lo tienes, la máquina lo que hace es chuparle y lo desinfla. Entonces es una sensación extraña que los pacientes al inicio no les gusta mucho, pero que con el tiempo se van adaptando. Eso sí no genera mucha molestia, porque se coloca una máscara parecida a la máscara del BiPAP sobre la boca y la nariz, y lo que hace es empujar aire y luego chuparlo con fuerza, empujar aire y chuparlo con fuerza, de tal manera de que en esa simulación de la tos, recuerden cuando uno tos hace esto, primero toma aire, luego hace como una pausa y luego bota con fuerza. Bueno, lo mismo hace el asistente de tos, mete aire con presión, hace una pausa y luego lo chupa con fuerza, de tal manera que jala las secreciones en el fondo del pulmón, del último bronquio, de tal manera que simula la tos, el mecanismo de la tos. Molestias importantes, pues solamente las sensaciones extrañas, pero complicaciones no suele haber. En algunos pacientes, si tienen lesiones previas, enfermedad pulmonar, puede haber sangrado, pero eso en la mayoría de pacientes con ELA no es la ley, es bien raro, tienen pulmón sano los pacientes con ELA. ¿Qué más? Claro. Doctora Herrera, para una evaluación neumológica, ¿con cuánto tiempo de anticipación, digamos, un examen de gases arteriales, qué tiempo debe tener como máximo? ¿Con cuánto Lo ideal tiempo es se debe? una semana, lo ideal. Una semana de Sí, anticipación. porque los exámenes son como fotografías. Claro, Y entonces, pues si tomo una fotografía de hace un mes, pues no estoy igual, ¿no? Me engorda un poquito, me corta el cabello. Hace un año, pues es diferente, ¿no? Entonces, claro, una definitivamente. semana es para las gases arteriales. La radiografía de tórax 3 meses. No suele haber problemas si no ha habido ninguna infección en el camino, 3 meses una radiografía es suficiente. Claro. Entonces, no habría problema por eso. Ya. Justo bueno, Diana está preguntando con respecto a los ejercicios de respiración, si hay disponibilidad en el OAISA, pero ahí no dan terapia de respiración. No, la rehabilitación respiratoria se debe hacer en domicilio. Ujú, Ese es el estándar internacional. claro, ¿Por qué? Porque, bueno, al comienzo de repente lo puedo llevar al paciente caminando con bastón, en taxi, en silla de ruedas, en una minivan, pero con el tiempo el paciente ya no se va a mover. claro. Y lo que hay que hacer es establecer este tipo de cuidados, la rehabilitación, la asistencia de tos y la ventilación, el BiPAP, en la casa, ¿no? Entonces, de tal manera de que el rehabilitador va a la casa, le hace la rehabilitación en la casa y la familia, el cuidador, aprende a hacerlo. Porque tampoco son muy difíciles, sobre todo los pasivos que son con las manos, no son muy difíciles. Eh, Porque el paciente lo va a necesitar en la mañana, en la tarde, en la noche, y el rehabilitador no vive en tu casa, ¿no? Ni vas a Por llevarlo supuesto. al paciente todos los días al hospital 3 veces al día, no se puede. La Exacto. idea es aprender a hacerlo en casa, ¿no? Entonces, en el hospital lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer, pero hay todo un proceso, pues, ¿no? Lamentablemente, no es que me llaman por teléfono amigo y ya vente tal día y yo los veo en el hospital 3 horas y se van a su casa tranquilos, ¿no? En rehabilitación, en neurología, en gastroenterología, saca tu cita, ven a tu hora y es más complicado, ¿no? Igual es para la rehabilitación. No digo que no se Sí. lo puedan hacer, simplemente deben conocer cuáles son las limitaciones. Claro, nosotros hemos enviado siempre la lista de profesionales, digamos que recomendamos para ELA, y dentro de ellos hay varios terapistas de respiración, ¿no? Adicionalmente a esto, vamos a hacer una charla con Amparo, seguramente la vamos a programar para dentro de este mes, si es posible,
que Amparo Rodríguez es la licenciada fisioterapeuta de respiración, para quienes no la conocen todavía, y entonces con ella es que vamos a hacer una charlita y que está muy en contacto también con el doctor Herrera para todo lo que viene a ser la rehabilitación respiratoria. A ver, otra pregunta por aquí. Hay creo que va de la mano con el tema de los exámenes, ¿no? Por el tiempo corto que va en Lima, Ricardo, creo que eso va a depender de cuando saques la cita, cuando vengan. Y algunas dudas sobre en qué momento, qué exámenes se determinan para el uso del BiPAP, ¿no? O sea, cómo saben los pacientes, los familiares que ya es necesario comenzar a usar un BiPAP. Nuevamente, los exámenes, déjenselo a los médicos, no se preocupen por los exámenes. Eso es una cosa muy de aquí, no sé por qué. Se preocupa mucho por hacer el examen, pero no para interpretarlo. Quien lo interpreta es el médico. Entonces, lo que tiene que hacer es buscar consulta médica, ¿no? No hacerse Sí. los exámenes. Es como cuando les diagnosticaron el ELA. Ahí está con debilidad, que le hagan una resonancia de columna, una resonancia de cerebro, chalala, van con los exámenes al neurólogo, el neurólogo encuentra nada, está todo normal, se van a su casa pensando que está todo bien, y con el tiempo, pues la debilidad progresa, ¿no? O se van con el rehabilitador para que le haga la rehabilitación. Entonces, la idea no es hacerse exámenes, ¿no? Los exámenes no deberían preocuparlos mucho, lo que tienen que buscar es la asistencia médica, ¿no? Entonces, si ya tiene diagnóstico de ELA, tiene que buscar consulta con el neumólogo para que él le pida los exámenes que sean necesarios, porque los exámenes van variando dependiendo de la severidad o el momento en que se encuentra su paciente. Por el tema de pandemia se simplificó mucho, ¿no? Amparo, Gabriela saben cómo hacían la evaluación antes en el hospital. Se simplificó mucho porque pues, no había forma de hacer varias pruebas por la COVID, entonces hemos quedado con el gas arterial y la radiografía. Sin embargo, se pueden hacer más exámenes. Y lo otro importante es que no hay nada que supere a la evaluación clínica. Si un médico tiene experiencia evaluando al paciente, se va a dar cuenta sin necesidad de tener exámenes a la mano si ese paciente ya requiere o no utilizar ventilación no invasiva o BiPAP. Entonces, el examen puede ser engañoso porque inclusive los exámenes, el gas arterial, depende de cuánto se demoraron en tomar el examen. Si le hicieron una o varios intentos, depende de si el paciente estaba tranquilo o le empezaron a causar dolor, si se agitó durante la prueba de toma de gas arterial. Hay varios factores que pueden alterar el resultado del gas arterial y entonces uno puede decir, no, pues está normal. Pero cuando ve el paciente, tiene otros síntomas y cuando le hace la historia clínica, pues tiene más síntomas de los que podrían estimarse solamente con el gas arterial. Lamentablemente no todos, en todos los lugares toman bien las muestras, ¿no? Los laboratorios que están más lejanos al centro de la ciudad demoran mucho en tomar la muestra, le hacen varios intentos, le hace doler mucho, el paciente por el dolor respira más rápido, etc. Eso puede, entre comillas, normalizar falsamente el resultado. Lo más importante siempre es la evaluación. Sí le vamos a pedir gas arterial nosotros, ¿no? Eso no quiere decir que no se le va a pedir, pero no deberíamos enfocarnos solamente en el gas arterial, sino en la evaluación completa, integral. Por eso yo cuando les explico qué cosa es la ELA, no les hablo solo del pulmón, ¿no? Les hablo de la habilidad para respirar, para comer, para toser, porque todos son parte de la enfermedad y deben enfocarse de forma integral, de la manera de que no nos vayamos por un solo lado, pensando que esa es la única solución. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Con respecto a las atenciones, ya el doctor explicó, van a ser las atenciones en el Hospital Loaiza para los pacientes con ELA porque tiene mucho más tiempo de atención, les puede dar más tiempo, más calidad de atención, puede evaluarlos con tranquilidad. Entonces lo ideal es para que todos los pacientes que tengan cualquier tipo de seguro, sea de salud, privado, de la policía, de lo que fuera, pueden ir sin ningún problema y van a pagar las tarifas, digamos, del hospital, que son bastante económicas. Los pacientes con CIS definitivamente tienen que pedir su referencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay una opción adicional, si tienes CIS, algunos pacientes pueden renunciar, pues es muy complicado, yo sé, es muy complicado, es como cuando de salud uno está en su policlínico no sé, pues en La Molina, se me ocurre, y quiere hacer una referencia hasta Rebagliati, tiene que ir al hospital intermedio y lo mandan a otro sitio, tiene que hacer su consulta, espera 3 meses, no,
es parecido con el CIS. Entonces, si no requiere el CIS para otra cosa, y si el CIS no le ayuda para otra cosa más que para el ELA, algunos pacientes lo que hacen, y yo se los he recomendado, es renunciar al CIS. Renuncian al CIS y automáticamente pueden ir directamente al hospital, porque finalmente lo que necesitan es la atención, en este caso, de neumología para el DIPAP. Mm, Pero eso tiene que hablarlo cada familia, ¿no? Lamentablemente no pueden requerir más cosas, ¿no? Algunos son diabéticos, hipertensos, requieren más claro. medicina, ahí sí ya es más complicado renunciar, pero en todo Yo, caso ahí se hace trámite. claro, y se puede renunciar nada más siendo, o sea, se puede renunciar solo al CIS y no necesitando pasarse a salud, por ejemplo, o teniendo algún otro tipo de seguro. Se Sí, puede. el derecho de una persona es decidir dónde se quiere atender y bajo qué sistema. Y si Ok. quiere renunciar, puede renunciar. Ya, No porque todos yo tenemos. estuve averiguando después de que usted me comentó el tema, de que por el tipo de atención que se iba a hacer solamente en el OAISA y que podían renunciar, estuve buscando, pero en la página del MINSA solamente decía que podían renunciar si es que se pasaban a de repente la página también está incompleta o no está muy dirigida a lo que realmente uno quiere, ¿no? Nos dice específicamente Sí, que se puede renunciar, pero eso que usted nos dice ahora es una muy buena noticia, ¿no? sí, Para que alguien... y se renuncia directamente en la posta donde esté inscrito. Ah, Ahora, genial. porque en la época de Sagasti, creo que fue, salió una ley que todos los que no tenían seguro y que eran de cierto nivel socioeconómico automáticamente pasaban al CIS. Sí. Incluso hubo pacientes que tenían seguro privado que también estuvieron en el CIS y tuvieron que renunciar, un par de pacientes con él, me acuerdo que estaban renegando por eso. Y renunciaron y eso hubo problema. Ah, genial. Perfecto. Eso también entonces va a ser bueno para que todos puedan atenderse sin ningún tipo de problema. Ese era el problema de saber si es que ellos podían renunciar libremente y quedarse sin ningún tipo de seguro. Luego estaban preguntando por aquí, a ver, ¿alguna recomendación, dice María Ángel, para cuando se cierra la garganta, el ambú puede ayudar? Claro, porque el ambú lo que hace es inflar la garganta, ¿no? Ese es el estándar que se utiliza, ¿no? Eso también les enseña cuando hacen rehabilitación. Ya. Eh, si uno hace rehabilitación, el terapista le dice, ¿no? Cuando tenga agitación, esté ahogando, le coloca el ambú, le hace 5 o 6 veces y se Mm, le va a pasar, ¿no? Eso es como un rescate, ¿no? ujú, Ya, perfecto. Generalmente la garganta se cierra un rato y se vuelve a abrir, pero es un momento asfixiante para el paciente, es muy estresante. ujú. Y si no sabe el familiar o el cuidador hacerlo, pues no lo va a aprender a hacer en ese instante, ¿no? Por eso es que le decía que la rehabilitación se hace en casa, Ajá, la anestesia de tos tiene que hacerse en casa para que el cuidador aprenda a utilizarlo y practicar todos los días, mañana y ujú, noche, para que cuando suceda la emergencia sepa qué hacer, ¿no? Los médicos hacemos lo mismo, ¿no? Cuando somos practicantes, internos, residentes, hacemos cosas de forma repetitiva hasta que un día pasa una emergencia de verdad y ya sabemos qué hacer. O sea, nadie nace sabiendo estas cosas, ¿no? Hay que aprender con la práctica. Es la única forma de hacerlo. Yo conozco muchos cuidadores que conocen todas las técnicas muy bien, mejor que enfermeros del hospital. Creo que han tenido a alguien que que han cuidado de tal manera de que saben cómo hacer las cosas por experiencia, ¿no? Claro. Aquí nos estaban preguntando si es que se podía hacer a ver, espéreme que se me perdió la pregunta. la de la espirometría. Sí, la espirometría con respuesta broncodilatora. No, no es Mm, necesario, eso es para asma. Ah, eso es para el asma. Ok, Sí, nuevamente, se tiene que hacer la prueba que el médico le pida. ok, claro, Sí, justamente. y es más, la espirometría que hacemos para el ELAN no es una espirometría normal, es una espirometría especial, ¿no? Que se la hace al paciente echado y sentado porque se evalúa otras cosas. En cambio, la espirometría normal que hacen en todas partes, le ponen el inhalador, eso es para ver asma. Y los pacientes con ELA, salvo que tengan asma de antes, pues van a tener espirometrías alteradas por la ELA, no por el asma. Ya, perfecto. Ujú. Bueno, creo que estamos bien claros con respecto a todos los temas de lo que hemos estado conversando, nos ha aclarado. Como les decíamos, es bien importante que ahora, o sea, justamente en conexión con la charla de usted, doctor, vamos a hacer la charla con Amparo,
¿no? Sobre el uso del ambú. Eso justo lo habíamos comentado con ella, después de que ya habíamos hablado con usted, lo comenté con ella, entonces teníamos esto pendiente, ¿no? Para poder hacer la conexión de acciones a tomar cuando tenemos una infección respiratoria aguda. Entonces yo creo que ya estamos bastante claros con todos estos aspectos. Yo creo que ha habido muchas dudas sobre todo y los miedos que se generaban en los pacientes después del COVID, y si es que estas pequeñas gripes podían ser COVID, o en todo caso, cómo enfrentar una posible neumonía, ¿no? Y no esperar mucho tiempo, sobre Claro, todo. sí. Sí, si no mejora en 3 días después del tratamiento, o empeora, mejor dicho, pues ahí sí hay que buscar atención más especializada en emergencia. Y hay Listo. que tomar en cuenta lo que el paciente quiere siempre. Eso es lo más importante, siempre depende de lo que el paciente quiere. Si el paciente no quiere colocarse la máquina, pues no hay forma ni poder en el mundo que lo obligue a colocarse la máquina o a irse a emergencia. Solamente le va a generar más estrés, ¿no? Entonces, pero el paciente tiene que saber que si no coloca tal cosa, que si no usa tal cosa, pues probablemente pues las cosas van a ir peor, ¿no? Pero eso ya debe estar conversado de antes, ¿no? Es importante tomar decisiones anticipadas en ello. Perfecto. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ya Hay sabe que una Gracias para por tu cualquier consulta cosa... más, A ver. sí, disculpen, de Jaime Cárdenas, sobre el uso del BiPAP, que hace un mes usted lo evaluó y está usando el BiPAP, pero le ha sido un poco difícil, siente mm, presión en la garganta, el diafragma, perdón, no en la garganta, y siente que está muy fuerte, ¿no? ajá. Pero de acuerdo con la revisión de Amparo está en verdad está en lo más mínimo, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para perdón, acostumbrarse al BiPAP? Mm, Mm, siempre que van a la consulta, yo les digo, no hemos hablado de eso en esta oportunidad, me acuerdo que la primera vez que hice una reunión con ustedes presencial, hablamos de eso, ¿no? La ELA tiene 4 pilares de tratamiento, ¿no? ujú, La rehabilitación, va mucho con lo que yo hago en respiración respiratoria. La rehabilitación respiratoria, pero hay rehabilitación física, etcétera. Hay cosas de rehabilitación que se tienen que hacer. 2 es la nutrición, ¿no? El paciente no puede bajar de peso, hay que alimentarlo bien. 3 era salud mental. Los pacientes sufren mucho. Yo he puesto ahí en mi presentación que tienen debilidad muscular y al final tenía alteración del ánimo, ¿no? Alteración del ánimo. La ELA genera mucha ansiedad, ¿no? Imagínense, nosotros somos personas sanas, a Dios gracias, que de un día para el otro, de un mes para el siguiente, de pronto ya no podemos caminar, de pronto ya no podemos hablar bien, de pronto ya no podemos comer. Esto genera mucho sufrimiento al paciente, porque él está consciente de todo. El paciente con ELA no tiene demencia, no tiene alteraciones neurológicas superiores, ¿no? Entonces se da cuenta de todo, es consciente de todo y sufre mucho. Entonces, en el sufrimiento, la ansiedad genera hipersensibilidad. Esa es una de las causas por las cuales el paciente no quiere aceptar nada, ¿no? ujú, Se niega a todo porque siente que todo lo que se le coloca es un paso hacia la complicación, ¿no? Algo así. Pero también, por otro lado, hay el tema de que si el paciente está muy débil, más débil de lo que se supone inicialmente, es, es que requiere más ahí, ¿no? Entonces, lamentablemente, Amparo y Alvia no me van a dejar mentir, cuando venían al hospital, nosotros le probábamos la máquina en el hospital, se quedaban 2 horas en el hospital, el ujú, paciente se adaptaba bien, ya sabíamos cuál era la medida que requería, con una medida más o menos exacta para él, una medida como la medida de los lentes, se iba a su casa con su receta para que esa medida sea la más adecuada para él. Con el COVID no podíamos hacer eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Veíamos por teleconsulta o los veíamos pues, en una consulta regular, no especial o dedicada a ELA. Entonces, en 15 minutos, pues entre explicarles todo, enseñarles la enfermedad, tomar la historia clínica, ver los exámenes, ya no nos da tiempo para probar la máquina. Entonces, ¿qué hacíamos? Les damos una prescripción estándar. Entonces, a toditos o a la mayoría les comenzamos con una programación de la máquina estándar. Es como que yo me voy a la calle y me compro unos lentes de lectura. Pero yo tengo miopía con astigmatismo, entonces por mucho que me ponga los lentes de lectura, no me van a ayudar. Requiero unos lentes a mi medida. Bueno, usando este ejemplo, cada paciente requiere una medida exacta
de programación para su debilidad para respirar. Ah, doctor, ¿y cómo hacemos eso entonces? Si usted me dio una receta que decía que tenía que utilizarlo en la programación ABC. Hay que hacerle la reevaluación cada 2 meses, cada 2 semanas, cada 3 semanas, para revisar la máquina e irla ajustando a lo que necesita. Lamentablemente, casi todos los cuidadores tienen la idea de que ya tengo la máquina, la voy a utilizar, y luego no me funciona porque el paciente no lo tolera. Y puede ser que no sea ni por ansiedad, pero lo más probable es que sea que el paciente requiere más, necesita más aire, y la máquina no le da. Entonces, cuando la máquina no le da la cantidad de aire que él necesita, el paciente siente que la máquina no lo ayuda, paradójicamente. Siente paradójicamente que le sopla demasiado aire. ¿Por qué? Porque el paciente quiere más, entonces como jala con fuerza, la máquina en reacción le responde con fuerza, pero no le da lo que él necesita, entonces se ahoga. Entonces es una reacción paradójica, no es probablemente que la máquina esté mal programada o que tenga demasiado aire. Lo más probable es que el paciente no está recibiendo lo que necesita y quiere más. Y eso sucede mucho, yo les cambio la programación, les subo la programación y de pronto sienten que ya no tienen falta de aire, a pesar de que la presión que está programada ahí, que digamos que era 8, ahora está en 12. ¿Por qué? Porque la máquina los está asistiendo y de pronto dejan de tener esa desesperación por respirar, porque la máquina ya les da lo que necesitan. Entonces, lo que debería hacerse en ese caso es traer la máquina y revisarla y si se puede llevar al paciente y hacerle la prueba con el paciente en presencial. Si ya el paciente está muy dependiente de la máquina, ya no lo pueden desconectar, está 24 horas al día. Entonces lo que hay que hacer es llevar la memoria cada semana para que la memoria se ajuste poco a poco la programación hasta que logremos alcanzar el punto en el que ya se logra la mejor respiración Ujú. posible del paciente, ¿no? Eso requiere paciencia, requiere constancia y requiere visitas continuas. No, el paciente no se va a adaptar a la primera, ni yo le voy a achuntar a la primera una programación estándar, si no se va a modificar cada cierto tiempo, ¿no? Y mi consejo sería, si ya tienen una máquina y su último control ha sido hace más de un mes, deberían acudir nuevamente a la consulta con su máquina y para ir revisando si la programación es suficiente, si le está ayudando o no le está ayudando, porque la máquina no ayuda de forma automática, requiere una calibración manual que lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces es importante hacer eso. Ujú. Una sola visita no es suficiente, o una visita cada 6 meses, o cuando se pone peor, tampoco es suficiente, hay que hacerlo cada cierto tiempo. En el extranjero, en París, donde yo me formé en esto, los pacientes mandaban sus memorias con los médicos cada semana, cada mes, para que le ajusten ahí en la memoria la programación, porque tiene un sistema que les permite llevar las memorias. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar la máquina y la memoria, pues a traerla aquí al hospital, digo, para que yo la pueda revisar. Eso es mucho más efectivo que tratar de utilizar otro tipo de terapia. Recuerden que todo esto está orientado hacia prevenir las complicaciones, el sufrimiento o el daño, ¿no? Importante. Entonces, todas estas cosas se hacen para prevenir llegar a una complicación, para prevenir que no haya más sufrimiento. Ok. Doctor, entonces como para aclarar el punto, para las consultas en el OAISA, ¿le escriben a usted al WhatsApp primero, no? ¿O pueden también acercarse al Hospital Loaiza los días viernes? Sí, me pueden escribir porque la mayoría de los pacientes tienen mi WhatsApp, siempre me escriben. Sí. Que me escriban y si no les respondo, pues esperen un día, si al día siguiente no les respondo, me voy a decir, doctor, me un mensajito y les voy a responder. Generalmente yo respondo siempre en la tarde, en la noche, todos los mensajes que me mandan. Este, y ahí les digo como qué tienen que traer, qué deben llenar, qué deben hacer para venir al hospital. La fecha de la consulta se la puedo dar ese mismo día o de repente después, porque a veces no tengo a la mano la agenda, Perfecto. y lo podemos agendar así. De otra manera es que vengan al hospital, sobre todo los que tienen CIS, que vengan al hospital, que tengan su referencia para que se registren en el libro de citas qué día van a venir. Ya, perfecto. Generalmente los viernes es que está encargada una señorita de registrarlos a los pacientes. Llegan a neumología, no vayan
admisión del hospital, no digan nada en la puerta, porque nadie sabe nada en el hospital. Entonces, tiene que ir a neumología, pero yo mucho al consultorio de neumología, ahí la señorita técnica sentadita le dice, señorita, mi papá, mi hermano, mi paciente tiene ELA. El doctor Herrera me dijo que venga aquí para que me den cita. Ujú. Y la señorita ya sabe, tiene ELA, entonces ya, ya están informadas y van a buscar a quien le dé la cita, no se preocupe. Perfecto. Sí, Y toda ahí esa y ahí le información, van a decir, ujú, y ahí sí, le van a toda esa decir que tiene que información la traer. hemos pasado por correo. ¿Se acuerda que usted me dio todos los detalles? Así Todos es esos cierto. detalles los hemos compartido, los vamos a volver a compartir para que tengan todos los detalles del celular, de a dónde tienen que ir para sacar la cita. Por ejemplo, incluso las personas de regiones también pueden hacer exactamente lo mismo con usted, ¿verdad? Le Sí, es igual. escriben, concertan una fecha, usted les dice qué exámenes tienen que tomarse o llegar con esos exámenes a la consulta y nada más. Y solamente está atendiendo pacientes ELA en el hospital, ya no en las clínicas. Ya no. Inclusive el examen de gases arteriales se los hacíamos acá, porque como el laboratorio está aquí, Ujú. van, se lo toman y en media horita es el resultado. Entonces es mucho más confiable, inclusive. Ya como tienen experiencia, toman a la primera la muestra, no Sí, sufren mucho. sí, Entonces, eso se puede hacer en el hospital también sin problema. Si perfecto. quieren, se lo hacen en casa también, no hay problema. Pero lo Ya, importante es tener el examen. ya, genial. Voy a volver a enviar nuevamente toda la información. Lo que pasa es que tenemos algunas personas nuevas que están asistiendo hoy y están preguntando algunos detalles. Toda esa información la vamos a pasar, ya la hemos compartido antes, lo vamos a volver a compartir. Nos estaban preguntando también referente al asistente de tos que no tienen en regiones. Lamentablemente son equipos que no son comunes, que digamos, no están no hay en todas partes, ¿no? Entonces, incluso acá en Lima son supremamente escasos. Así que bueno, no hay nada que podamos hacer por el momento. Vamos a ver cómo hacer más adelante para hacer, pero quisiéramos que cada región tuviera un asistente de tos al menos, ¿no? Sí, Pero lo que sí podrían hacer es que ustedes en regiones contacten con sus terapistas de respiración y de repente ellos de alguna manera puedan saber si es que hay alguien ahí en la ciudad con asistente de tos. Ellos sobre todo son los que saben, ¿no? sí, Son los que pueden ujú, sí, saber. ellos son los que saben. Sí. Listo. Ok, Muy bien. entonces todas las consultas respecto a la orientación sobre las citas se las vamos a volver a pasar por correo ahora, más tarde, si no mañana temprano, y así quedamos. Listo, Muchas doctor. gracias. Que estén muy Muchísimas bien. gracias. Quedamos hasta una nueva oportunidad.